La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó este lunes la muerte de periodistas palestinos en Gaza a manos de fuerzas israelíes, calificándolo de grave violación del derecho internacional humanitario. El director de noticias de Al Jazeera declaró a CNN que cada periodista en Gaza está escribiendo su propio obituario. Más de 180 periodistas han muerto por la guerra entre Israel y Hamás desde el comienzo del conflicto, según el Comité para la Protección de Periodistas. La gran mayoría de los muertos era palestina. American officials are rushing to finalize details ahead of Friday's summit between United States President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. Now, with the summit just days away, there are several logistical and geopolitical issues still unsettled. In the announcement about the meeting, Trump said that this highly anticipated sit-down would take place on Friday, August 15th in Alaska, and that more details would come. As of Monday morning, a specific venue for that meeting has not yet been announced, and officials are still working to clarify what those discussions will include. Now, Trump is hoping to make significant progress when it comes to ending the war in Ukraine. This is something that he had said on the campaign trail repeatedly that he hoped to accomplish on day one of his second term. In recent months, he has expressed frustration with Putin when it comes to discussions toward a peace agreement. In recent days, though, and leading up to this summit, he's had a more optimistic tone about the possibility. Now, Trump did suggest that a peace agreement could include some swapping of territories. That is something that Ukrainian President Volodymyr Zelensky has strongly pushed back against. He has denied the idea of any territory formally changing hands. Now, the White House has not completely ruled out the possibility of Zelensky attending this meeting, but he was not mentioned in this announcement. And they have said that the priority was setting up this one-on-one between Trump and Putin. La tensión por cuenta de esta isla en el Amazonas creció en las últimas horas entre Colombia y Perú. En Leticia, el presidente Gustavo Petro desconoció la soberanía que hoy ejerce Perú sobre el lugar. Lo hizo en medio de la conmemoración de la batalla de Boyacá. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. Una posición que tuvo una respuesta de la mandataria peruana Dina Boluarte. Nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos. En entrevista al diario El Espectador, El País de España y el New York Times, también en Leticia, el presidente reafirmó sus críticas al gobierno de Perú, dijo que está provocando a Colombia, pero descartó cualquier presencia militar en la zona, porque sería un acto de guerra y todavía quiero evitar la guerra. Además, el mandatario explicó que el tema lo toca ahora porque fue en junio cuando el Congreso de Perú aprobó la ley declarando la isla de Santa Rosa como territorio peruano. Pero además asegura que el tema limítrofe debió abordarse en el 2017. Sin embargo, el ex canciller Julio Londoño Paredes dice que el tema fue tratado en esa época, aunque se hizo a través de una comisión de bajo nivel. Siempre ha sido una cosa a nivel técnica, digámoslo así. No ha habido una negociación formal de alto nivel entre los dos países, porque hay formas de buscar una solución sobre el particular. Al ex canciller, el único camino para definir a quién le pertenece la isla de Santa Rosa es con el diálogo y como parte de la tesis del presidente de que esto llevará más de un gobierno. Así es, compañeros, Colombia amanece con esta noticia del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, de 39 años de edad, después de que estuviera por 2 meses y 3 días exactamente en una unidad de cuidados intensivos. A la 1:56 de la madrugada, hora Colombia, se dio el deceso, según informó la Clínica Fundación Santa Fe, donde ha estado durante todo este tiempo bajo pronóstico reservado. Hace 2 días apenas, la clínica había informado un cambio en el estado clínico del
paciente a una condición crítica debido a una hemorragia que presentó en su sistema nervioso central y lo que le habría causado la muerte en las últimas horas después de diversos procedimientos quirúrgicos a los que tuvo que ser sometido. Hay un revuelo en Colombia, en el sector político, en el sector social. El cuerpo de Miguel Uribe Turbay ya fue sacado de la clínica, fue entregado a la funeraria y a las 3 de la tarde hora Colombia se dará esa cámara ardiente en el Congreso de la República para que sus familiares, sus amigos, compañeros políticos y cercanos, pero también los colombianos puedan ir a despedirse y darle ese último adiós. Se ha decretado 3 días de duelo en varias regiones de Colombia, también en algunas instituciones se ha izado la bandera de Colombia a media asta, también como muestra de ese duelo y acompañamiento a la familia en este momento tan difícil. Desde Bogotá, Colombia, Stephanie Valencia de Noticias Caracol para Telearuba.